Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente le agradezco a nuestro amigo Álvaro Gil Robles su amable invitación para acompañarles en esta mesa en la tercera conferencia del ciclo Valores y Sociedad que organiza, como saben, la Fundación Balsaín. En esta ocasión recibimos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Lo hemos recibido, como a todos los alcaldes, por supuesto, en la casa de todos los segovianos, en el Ayuntamiento de la ciudad, hace unos minutos y hemos podido conversar ya. Él es un alcalde muy secundado por la ciudadanía malagueña. Pensemos que es alcalde desde el año 2000, 3 mayorías absolutas y en la última legislatura mayoría, aunque gobierne con el apoyo de Ciudadanos. Con lo que ha sucedido en los últimos tiempos, todo un éxito, sin duda. Es un alcalde referente por la apuesta tan importante que ha hecho en su ciudad, a la que ha convertido, a la que ha dado una seña de identidad propia por la apuesta en aplicar las nuevas tecnologías a los servicios públicos en lo que llamamos habitualmente Smart Cities o ciudades inteligentes. Ha posicionado a Málaga a nivel nacional en ese campo. Además, la ciudad es muy conocida también por los aspectos culturales, especialmente relacionados con los museos. Desde que aquel Museo Picasso de Málaga dotara de personalidad cultural a la ciudad de una manera muy importante, no han dejado de trabajar en esa línea. Además, en su biografía política tiene curiosidades, voy a llamarles curiosidades, porque luego Álvaro nos lo va a presentar, muy interesantes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que fue aquel diputado que se hizo con un transistor en el Parlamento en el 23F, la noche del 23F, y que fingió dormir para poder seguir lo que estaba sucediendo fuera del edificio del Congreso y trasladarlo después desde las bancadas de arriba del Congreso de Diputados hacia abajo, pues él fue este diputado. A mí me llamó mucho la atención porque yo sabía que había un diputado que había vivido aquello en primera persona y yo no sabía, Francisco, alcalde, que eras tú. Es un auténtico placer para Segovia recibir a un alcalde también referente a nivel nacional y yo no voy a entretenerme más porque creo que a quien hemos venido a escuchar es a él, que también va a referirse al papel de las ciudades, a los ciudadanos, a las ciudades en el ámbito de la construcción europea, que es el tema sobre el que versan este ciclo de conferencias. Por lo tanto, yo me callo ya y dejamos que sea Álvaro quien presente al ponente y nos disponemos todos a escuchar lo que seguramente va a ser una interesantísima conferencia. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Como todas las tardes, gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. En la tercera jornada es el Ecuador que estamos pasando del ciclo y la Fundación está especialmente satisfecha, contenta y agradecida a la presencia hoy del señor alcalde de Málaga entre nosotros, por muchas razones. Entre otras porque ya ha explicado la alcaldesa de Segovia, es una persona con una larga trayectoria política, que dirige una de las grandes ciudades de España, no me equivoco, Málaga, 500.000 de personas en este momento, casi como Segovia, más o menos. No queremos quedar más atrás, ¿no? Pero, y una ciudad, además, que está luchando desde hace muchos años por un espacio propio, de identidad propia, que no sea solo la pura turística de la playa, que está muy bien, sino algo más. Una ciudad en la que hay que gestionar las necesidades de 500.000 de personas, algo más de 500.000 de personas, señor alcalde, pero que además tiene que tener una visión, una proyección de una imagen propia. Ese era el interés que tenía la Fundación de traer una ciudad mediterránea. La semana pasada teníamos a Atenas, con todos los problemas sociales, políticos, que supone dirigir una ciudad como aquella en los momentos actuales. Y hoy tenemos una ciudad también mediterránea, afortunadamente sin los problemas gravísimos que tiene Atenas con los refugiados, etcétera, pero con un gran reto.
un gran reto que don Francisco de la Torre ha sido protagonista en llevar a Málaga a lo que es hoy, desde el año 2000, que es alcalde, pero antes fue teniente de alcalde, antes tuvo una aventura de crear un partido socialdemócrata, si mal no recuerdo, también, luego estuvo en la UCD, siempre vinculado, y además tiene el mérito de haber sido presidente de la Diputación el año 71 y lo echaron cuando descubrieron que era demócrata y liberal. Con lo cual, eso no todo el mundo lo puede tener en su currículum de la época franquista. Tenía entonces 29 años, o sea que fue ya una época para ser contestatario. Bueno, en su mérito está ello. Yo creo que desde el año 2000, en que está al frente del Ayuntamiento de Málaga, ha hecho muchísimas cosas. Yo solamente les puedo decir que en el ámbito cultural, y no quiero tomarle el terreno de lo que es su conferencia, Málaga es una de las ciudades hoy de España que tiene más museos importantes abiertos. Yo mal no recuerdo, está desde el Museo Picasso, desde hace mucho tiempo, está el Museo de Arte Moderno, ¿no? Hay un museo de San Petersburgo, de arte ruso, que se ha abierto, una sección, el Pompidou ha abierto otra, y Thyssen acaba de abrir otra. Bueno, pocas ciudades pueden decir, aparte de Madrid o a lo mejor, ni Barcelona tampoco, que no tiene ese número de museos. Bien, eso es obra de una política municipal en el ámbito de la cultura, que hay que reconocerlo, que nos sentimos todos muy orgullosos de que eso esté en Málaga. Y además de eso, pues gestionar todo lo que es una ciudad como esta, con un reto turístico muy importante, para convertirla en una ciudad, no digo alternativa, pero competitiva, con Marsella, con Barcelona, con otras muchas ciudades del Mediterráneo. Bien, señores, este es el alcalde al cual yo le llamé por teléfono, se puso al teléfono, no todos los alcaldes ni todos los políticos se ponen al teléfono, y en 5 segundos dijo: a Segovia voy, sin duda. No puso ni condiciones de fecha, o sea que hay que reconocerlo. Y aquí está, yo se lo agradezco muy de verdad, que haya dedicado un viernes, día de descanso, a venir hasta Segovia, a estar con nosotros y a trasladarnos esa visión y esa experiencia de un gestor municipal en una gran ciudad de España y en esa aventura que es Europa, cómo se encajan las cosas, cuál es su visión, cuáles son los retos y qué es lo que nos puede transmitir. Naturalmente, cuando termine su exposición, tendremos el coloquio. Ustedes podrán preguntarle lo que considere oportuno y él contestará lo que quiera también, obviamente. Y como siempre, intentaremos tener otra tarde magnífica. Muchísimas gracias, señor alcalde, por estar con nosotros y tiene la palabra. Muchas gracias. Querida alcaldesa de Segovia, muchas gracias por estar aquí, tus palabras cariñosas. Presidente de la Fundación Alsaín, gracias por invitarme a venir aquí a Segovia, esta ciudad que hoy conozco mejor. Tenía un conocimiento muy ligero, muy antiguo de ella, y valoro enormemente el encanto, la historia, el valor patrimonial de esta ciudad, de la cual nos podemos sentir orgullosos todos los españoles. Yo diría que todos los europeos, una ciudad muy bonita y muy interesante. Yo acepté inmediatamente la petición que me hacía Álvaro Gil Robles, porque entendía que el esquema de hablar, la idea de hablar sobre Europa, el papel de las ciudades, el Europa de los ciudadanos, en definitiva, reflexionar juntos sobre los retos que este continente maravilloso tiene a través de la Unión Europea, que no está toda Europa ahí, pero está lo más importante de Europa, evidentemente, en la Unión Europea. Reflexionar en torno a los retos ahora que hemos visto con la crisis, cómo tanta gente... ¿Se oye mejor? ¿Ahora? ¿Hablo más alto? A ver, con un solo micro. ¿Ahora? ¿Mejor? Ya. Bueno, repito que agradecía a la alcaldesa sus palabras amables, a Álvaro la invitación y no podía negarme a ella. Me ha permitido conocer más a fondo, aunque sea en unos momentos, esta ciudad estupenda, de Segovia, cargada de historia y de valores patrimoniales, y sobre todo porque el tema del ciclo
y lo que me invitaba a hablar, Álvaro, sobre reflexionar sobre Europa y el papel de las ciudades en la Europa de los ciudadanos, me parece de enorme actualidad. Europa en la crisis que se ha vivido y que se vive todavía, se ha sufrido mucho, se sigue sufriendo, se han tomado medidas por los países de acuerdo con las recomendaciones de la propia Unión Europea que en alguna medida creo que alejan al ciudadano de Europa, ¿no? Una etapa, y el alcalde de Atenas ha estado hace 7 días por aquí, no sé si lo comentaría, en que en Grecia la visión de Europa o la visión sobre todo de Alemania, etcétera, como un país, como diríamos, poco amistoso, ¿no? Las medidas europeas se veían como medidas que producían daño a la sociedad, ¿no? Reflexionar junto de por qué eso ha pasado, cómo podemos hacer para respetar y consolidar la importancia que tiene la Unión Europea como un gran espacio de libertades, de derechos humanos, de garantía para un continente asolado por guerras, poder vivir en paz y poder vivir en unas sociedades democráticas, con una perspectiva histórica de estos siglos últimos, que Europa pueda tener por delante, como tiene décadas y siglos ya, ¿no? Lo vamos a ver así, con perspectiva de ir progresando en paz y convertirse en referencia en el mundo, como el espacio más importante, ¿no? de referencia democrática en el mundo. Yo creo que eso tiene un valor inmenso. Y sentirse orgulloso de eso y no sentirse, como diríamos, afectado negativamente por pertenecer a Europa, me parece que nos obliga a todos a ver qué podemos hacer para mejorar esa percepción de los ciudadanos respecto a Europa y de los ciudadanos respecto a las instituciones democráticas, porque al mismo tiempo que hablamos de este problema, que yo creo que en Europa son conscientes de ellos y muchas veces pulsan con encuestas y eurobarómetros, pues la opinión que los ciudadanos tienen sobre las instituciones europeas, sobre la política que se hace, eso es muy normal el hacerlo, buscando en definitiva cómo orientar mejor las políticas y las relaciones con el ciudadano. La ciudadanía europea, que nos sintamos orgullosos de ella, además de ser ciudadano español, ciudadano de Segovia, ciudadano de Málaga, etcétera, ¿no? Cómo al mismo tiempo vemos como en algunos países, el caso de España, no es el único, el coincidir la crisis y las medidas de ajuste que ha tenido que tomar el país para salir de ella, ha coincidido con el afloramiento de una serie de temas de mal gobierno, de mala gobernanza, de mala gestión, de gestión donde ha estado la palabra corrupción o la palabra financiación inadecuada de partidos políticos, y hablo en plural porque creo que se debe y se puede hablar en plural, ha estado latiendo también, afectando negativamente a la imagen de los ciudadanos en relación a las instituciones democráticas, porque no puede afectar más a una relación o confianza de un vecino de cualquier municipio español en relación a su país que tenga la imagen de que al mismo tiempo que se están haciendo medidas de ajuste duro y difíciles, pues hay situaciones de no gobierno adecuado, de gobernanza inadecuada. Creo que en ese sentido, en España al menos, donde tenemos una democracia más joven que otros países europeos, no olvidemos la perspectiva, nuestra democracia, la Constitución es del 78, la entrada en Europa es el año 1986, teníamos que haber hecho un esfuerzo, que yo lo sitúo en el año 82, el año de un triunfo electoral importantísimo del Partido Socialista en octubre del 82, que situaba a España en una situación de tener al menos 3 legislaturas o 4 de gobierno estable del Partido Socialista, y donde tenía que ser entre el PSOE de entonces y la Alianza Popular de entonces, porque UCD ya estaba prácticamente desapareciendo, había quedado con 12 diputados y era un partido, por tanto, ya, como ocurrió, se disolvió pocos meses después, crear también con compromiso de los partidos nacionalistas existentes entonces, un gran pacto de Estado donde se hubiera puesto el acento en la ética en la política, en la transparencia, en la necesidad de hacer un esfuerzo de incorporar en la política valores positivos de la sociedad y gente con vocación de servicio público auténtico, incorporar también en ese pacto ideas sobre la descentralización en España, no solamente la descentralización autonómica, que nuestro título 8º pues establece, con sus defectos y con sus virtudes, porque yo creo que daba solución a los problemas históricos regionales que España había acumulado, y también debía haberse abordado el tema de la financiación de los partidos políticos de una manera clara, transparente, donde la gente pudiera aportar recursos de una manera clarísima, sabiendo quién lo pone,
pero sin pedir nada a cambio, que es muy importante. Hay gente que a la vida política aportamos tiempo, alcaldesa, ¿no? Aportamos tiempo, esfuerzo, sacrificio, y otros pues no tienen tiempo, pero pueden tener recursos, pueden aportarlo, pero sin nada a cambio, con la misma generosidad que los que ponemos tiempo, ¿no? Pues algo parecido. Ese sería un poco el esquema ideal en que se podía haber desarrollado, y creo que estamos a tiempo de que España, ahora se han hecho muchos esfuerzos, de normas de transparencia a nivel nacional, normas de transparencia a niveles autonómicos, que irán mejorando, no cabe duda, y que están ya impregnando la vida de los municipios y la vida de las autonomías y del propio gobierno central, y el cambio se notará. Pero las heridas están ahí, ¿no? Y eso costará todavía el recuperar esa confianza plena y esa, digamos, satisfacción por una democracia de la cual nos podemos y nos debemos sentir plenamente orgullosos. Entonces, yo creo que en Europa, y esto es un tema donde se está viendo, por otra parte, la reacción de mucha población o las respuestas de mucha población sobre los problemas de la inmigración, o sobre todo la llegada de refugiados en cantidades importantes, como ha pasado en los últimos meses, tenemos que ser capaces de recuperar el sentido del territorio de asilo, territorio capaz de acoger población con problemas, un continente del cual nos sintamos plenamente orgullosos. Y eso no cabe duda que es más fácil si las instituciones funcionan bien, si la economía funciona bien desde el punto de vista de generar empleo, si la educación funciona lo mejor posible, que es elemento clave, como gran reto también de la España de hoy, mi criterio. Un gran pacto por la educación hubiera sido bueno también aquellos años, inclusive antes, la misma transición, y es momento hoy de traerlo digamos, a debate, el pacto por la educación a nivel nacional, para tener en España la capacidad de competir, en el noble sentido de la palabra competir, en el espacio europeo de profesionales, de emprendimiento, de innovación, de avances tecnológicos, en definitiva, donde nos jugamos el futuro como país y cada territorio, cada ciudad también, ¿no? En la medida en que su población tenga los niveles de preparación adecuada. Démonos cuenta que los países que mejor han resistido la crisis y la población que mejor ha resistido la crisis es aquella que tiene más preparación, es lógico, la que tiene más formación, una titulación más digamos, elevada y preparada, aguanta mejor, aunque todas han sufrido la consecuencia de la crisis, pero aguanta mejor que la que tiene una preparación más somera, o aquel que se ha quedado en la etapa del fracaso escolar, que desgraciadamente en nuestro país sigue siendo alto comparado con la media de Europa, y dentro de España, en el sur, es un tema que vivimos, ¿no? con preocupación, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos, y los países que han sido avanzados en esto, Finlandia dentro de Europa, Japón, Corea, en Asia, etcétera, en materia educativa me refiero, y en materia de innovación, son países que están hoy con una fortaleza y una capacidad de, digamos, aguantar mejor la competencia a nivel mundial. Una sociedad globalizada como es esta nos obliga a reflexionar. Yo antes hacía una reflexión dentro de Europa, pero es que tenemos que reflexionar dentro del mundo. Europa está en el planeta, tenemos que hacer un papel de liderazgo que Europa tiene que recuperar plenamente en la cooperación técnica, en la cooperación económica con los países menos desarrollados, en ser ejemplo en derechos humanos, en ser ejemplo en acogida de refugiados también, por supuesto que sí, en toda esa materia, pero tenemos que ser capaces de, insisto, competir. Y competir obliga a tener ese espacio de desarrollo económico suficiente, de iniciativa económica, de emprendimiento, de formación y de educación clave para el empleo. ¿Qué papel tiene en este escenario difícil, lleno de retos, carente de liderazgo en alguna medida europeos, como en otros momentos Europa ha tenido de referencia, difícil porque además ya son 28, me parece, los países, eran 25 ya nada, ya está Croacia también, 28 países integrados en la Unión, con lo que eso supone de, mientras más amplio, más complejo y más difícil los consensos y las políticas que converjan. Fijaros que la reacción de las sociedades europeas, en algunos casos, sobre todo países del este, más recientes en su incorporación a la democracia, son reacciones muy contrarias a la incorporación de refugiados, casi xenófobas, casi reacciones con un populismo chocante, derivando hacia una posición que, si no es de extrema derecha, se acerca en alguna medida, ¿no? Y eso ha pasado también en alguna medida en Francia, país
de democracia sólida, solvente, de prestigio, veterana, y sin embargo la sociedad reacciona de una manera curiosamente sorprendente y diríamos negativa en alguna medida, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es enorme en una política de inclusión social de la población inmigrante. Nos esforzamos en esa materia también, hemos sido objeto de análisis, de estudios en esa medida, en esa materia, para que los inmigrantes que llegan se sienten, estoy hablando no del tema de refugiados, sino los inmigrantes por razones económicas, el que busca un espacio para vivir, un lugar para poder ganarse la vida y no quitarse, digamos, el hambre que le empuja a salir del África subsahariana, etcétera, cómo conseguir ahí, o de América Latina, etcétera, una capacidad de inmigración y de inclusión que no genere luego guetos o que no genere el problema que Francia tiene de inmigración de segunda, tercera generación, que no están integradas, que no se sienten orgullosos del país que los acoge. ¿Cómo todos esos retos conseguirlo? ¿Y qué papel en esos retos tan difíciles y tan complejos puede tener las ciudades? Esa es un poco la reflexión que yo quiero con ustedes compartir. Creo que las ciudades para mí son el espacio más importante, el espacio crucial en estos momentos tan históricos de la Unión Europea y del proceso de consolidación de la democracia, digamos, y del gran proyecto político de Europa. ¿Por qué es el espacio más importante? Porque es el nivel político y administrativo más cercano al ciudadano. Nosotros somos la primera línea, querida alcaldesa, los que estamos a pie de calle, los que estamos a pie del problema, los que nos llega la demanda del empleo constante, la demanda de la vivienda constante, la demanda, por supuesto, de que las calles estén bien y estén limpias, faltaría más, y que si el parque infantil correspondiente se pudiera completar, en fin, mil aspectos que hay. Luego cosas más elaboradas, el patrimonio, etcétera, todas estas cuestiones, pero las primeras necesidades, las primeras cuestiones que los ciudadanos plantean cuando hay un problema económico es empleo, y cuando hay un problema de alojamiento es vivienda, y si hay desahucios, si hay desalojo, etcétera, por impago de rentas o lo que fuere. El tener capacidad de respuesta a esos problemas, el poder liderar la solución a esos temas, es demasiado alto. Más elevado, aquí. Bien, bien. A ver si acierto en la posición del micro y en la distancia del micro y que no retumbe, sí. Pero, ¿se oye ahí al final? Perfecto, perfecto. Decía, el tener esa capacidad de respuesta me parece esencial, ¿no? Y yo aquí quiero exponer ante ustedes un estudio que conocí del Consejo de Europa, querido Álvaro, hecho en el año 2002. Yo tuve el honor de representar por la FEN en la primera etapa mía de alcalde, 2000-2003, de los municipios españoles, en el llamado Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es donde se ha defendido y se elaboró la Carta de Autonomía Local, la Carta Europea de Autonomía Local, allá por el año 85. España la tiene suscrita el año 87, pero la verdad es que no la ha desarrollado. La hemos suscrito como país, pero no la hemos desarrollado. Y en aquel año, el 2002, analizaba el Consejo de Europa por un sistema muy simple, que es comparar qué presupuesto tienen los municipios de Suecia, Finlandia, Italia, Grecia, España, Francia, todos los países del Consejo de Europa son más que la Unión Europea, evidentemente, comparados en el indicador euros por habitante año. Dentro de la Unión Europea, con la moneda euro, es más fácil, obviamente, ¿no? Los que no estaban en la Unión era un poco más complejo. No estábamos bien colocados. España quedaba mal en ese estudio. Los países punteros, los nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, países en aquel momento con 10 y 11.000 euros por habitante y año. Los países de la Europa Central, donde hay nivel regional, donde está el Estado, la región Hollander como Alemania, y luego el municipio, pues niveles de 3.000, 4.000 euros habitante año. España, 1.000 euros habitante año. La excepción en España, País Vasco y Navarra, 60% más. El sistema foral de País Vasco y Navarra le permite tener un plus de presupuesto en prácticamente todos los niveles administrativos, y el nivel local no es allí excepción, ¿no? El caso del norte de Europa es que no hay nivel regional, está el Estado y los municipios. Claro, depende de la configuración administrativa, ¿no? Eso nos sitúa a las ciudades españolas, a los municipios españoles, en una cierta inferioridad a la hora de competir en la Europa de las ciudades.
hablaba Álvaro Gil Robles, amablemente sus palabras, como tratamos, y es verdad, de Málaga, luego explicaré un poco temas de Málaga, espero no extenderme demasiado, he de procurar guardar tiempo para coloquio, como es natural. Llevo hablando ya 20 minutos, 25 minutos, sí, para no extenderme de la hora al menos, de cómo tratamos de competir, es cierto, en esa Europa de ciudades a la hora de atraer talento, que es uno de los retos que tienen las ciudades hoy en Europa, evidentemente, ¿no? Y claro, si tienes menos presupuesto, tienes menos capacidad para actuar en ello. Es verdad que nosotros podemos hacer con menos presupuesto algo más. O sea, con ese presupuesto X hacemos más que con esa misma cifra en Alemania. O sea, las cosas un poco más barata aquí. Un poco más barata, pero no mucho más barata. Eso me acuerdo cuando hacemos cooperación nosotros con países de América Latina, como me decía un líder de que era un antiguo obispo de Palencia, el obispo Nicolás Alonso, quiero recordar, que está en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, como allí, por el precio que nosotros, aquí se hace un colegio, allí se hacen 4 o 5 colegios, ¿no? Una cosa porque lógicamente es más barato. Aquí no llega tanta diferencia, pero podemos tener en capacidad de gasto, de respuesta, más capacidad con los mismos recursos que en otros países. Pero no cabe duda que estar a la cuarta parte o tercera parte que los países de Centro Europa en materia de recursos, un municipio español no nos sitúa en la misma capacidad de respuesta. Es bueno, además de eso, de que podamos competir bien, el que podamos reforzar la democracia, prestigiar la democracia, a base de dar esa respuesta rápida y eficaz que los municipios podemos dar en comparación a la respuesta del nivel regional, que es más lejana, más distante y suele ser más lenta, ¿no? Yo creo además, sinceramente os lo digo, que si se hubiera hecho en España ese proceso desde el primer minuto de las transferencias, años 80, que fue la década, importante década, en que las regiones, las autonomías españolas recibieron cantidad infinita de competencias de todos los ministerios centrales. Pasemos revista, vivienda, política social, educación, sanidad, algunas no sé si bien negociadas, porque sanidad, por ejemplo, salud, es muy arriesgado acogerla a nivel regional si no negocias bien los presupuestos, porque es un gasto que puede crecer luego a una velocidad muy fuerte, ¿no? Es un tema que le complica la vida a las autonomías enormemente y hay que revisar ese tema, un tema complejo, la financiación de la salud y del sistema autonómico en esa materia, ¿no? Pero si en aquel mismo momento el principio de subsidiariedad que he hecho yo alusión antes, que la Carta Europea de Autonomía Local existe, que es que lo que puede hacer el ayuntamiento, hágalo el ayuntamiento y no en nivel regional. Lo que puede hacer la región o Länder, hágalo ahí, la autonomía, y no el nivel nacional. Y lo que puede hacer la nación, hágalo la nación y no al nivel europeo. Si eso se hubiera aplicado desde el principio, tendríamos un país más equilibrado desde el punto de vista del poder central, poder regional y poder local, y más eficaz. Y con unas autonomías menos costosas, con unos servicios centrales menos grandes, menos ineficientes, vamos a decirlo así, ¿no? Fijémonos que nosotros, el porcentaje que suma el presupuesto de los municipios y diputaciones de España en estos momentos, del total del gasto público, es aproximadamente un 14%, muy parecido al que había en el año 78. Prácticamente no ha habido cambio y evolución. Ha cambiado, que antes había un 86 en el Estado central y ahora pues estará en un 40 o por ahí, y las autonomías estarán en un 45, un 46%, más o menos, dejando aparte seguridad social, ¿no?, en todo este análisis comparativo. Yo creo que eso es uno de los fallos que ha tenido nuestra evolución democrática y nuestro sistema de descentralización. Porque en un esquema de capacidad mayor de competencias y de recursos presupuestarios, la respuesta nuestra en etapa de crisis, con una política cercana, con una política social potente en nuestras manos, hubiera sido o sería ahora mismo mucho más eficaz y más capaz de compensar esos efectos negativos, indudablemente negativos, de cualquier política de ajuste, que se hubieran podido también ver más disminuidos si el tema educativo y el tema de formación profesional se hubiera llevado mejor. Creo, y vale también esa reflexión en términos generales, que la entrada de España en Europa el año 86 y las posibilidades de acceder a los fondos europeos, Fondo Social Europeo fundamentalmente como gran elemento transformador, no se han aprovechado, mi criterio, suficientemente. Se podía haber hecho más. Y quizás si los ayuntamientos hubiéramos directamente podido participar en los fondos Social Europeo o los fondos FEDER,
que hemos participado, pero muy escasamente, directamente, sin tener que pasar por el canal Madrid, autonomía, etcétera, también hubiera habido una mayor capacidad de respuesta. Es como lo veo y aspiro a ello, y siempre lo planteo, de que pudiéramos tener una capacidad al menos equivalente al presupuesto en proporción que tenemos, pero el esquema ideal sería si tuviéramos en ese tercio, hubiera sido una fórmula de distribuir ahí sobre eso distintas teorías o proporciones, pero no quiero hablar de números, lo que quiero hablar es de concepto. Aquello que se puede hacer en el nivel local, política de vivienda, se hace muy bien en el ámbito local, mejor que en el ámbito regional. Política social, muy bien se hace. La política de instalaciones deportivas, alcaldesa, se hace fenomenal desde el ámbito local, más que del ámbito regional. La política cultural, hay ejemplos miles, de promoción turística. Las políticas activas de empleo, lo hacéis vosotros, muy activas, nosotros también. Pero si tuviéramos esas competencias transferidas, tendríamos más capacidad de respuesta y ese canal de comunicación, de financiación desde el ámbito europeo, que vendría muy bien también. En definitiva, yo confío plenamente que los municipios seamos, pero seamos también, mejorando el escenario y la capacidad de acción que tenemos en España, una de las fórmulas, de las palancas para mejorar la imagen que tienen hoy los ciudadanos de Europa, que creo, hemos sido equivocados. Álvaro seguro que en esto tiene datos y sigue con una mentalidad muy de instituciones europeas y con muchos canales de comunicación con Europa, pero donde yo creo que ha habido una cierta desafección del ciudadano hacia las instituciones europeas, porque muchas veces nosotros, en el mundo de las naciones, en relación a Europa, solemos, digamos, nacionalizar los éxitos y europeizar los fracasos, no sé, echarle la culpa a Europa de lo negativo y decir que todo lo que se hace positivo es el país, España, Italia, Francia, etcétera, cuando en general Europa está detrás de cantidad de cosas positivas que se han hecho en estas décadas en todos los países europeos. La más importante de todas, un espacio común, un espacio de movimiento libre de los ciudadanos, de movimiento libre de los capitales y de los ciudadanos, y de las profesiones, y de los estudiantes. El cambio de Europa en estos años ha sido fabuloso, esencial, ¿no? Y creo que las posibilidades que se abren a nuestra gente joven, a las empresas españolas, a los profesionales españoles, son inmensas, en Europa y en el mundo. Hay que tener una visión más internacional de las cosas, más europea y más internacional. El país que tenga y la ciudad que tenga una visión más europea y más internacional de las cosas, le irá mejor, en mi modesta opinión. Bajo un poco porque se me invitaba a ello, qué hemos hecho en Málaga en este escenario, en estos años, y cómo podemos todo esto relacionarlo. En Málaga tenemos un plan estratégico aprobado en el año 2006, es el segundo, que se apoyaba lógicamente en el del plan aprobado en el 96. Plan que empezó con la corporación última del partido tuyo, alcaldesa, socialista, Pedro Aparicio, alcalde que yo apreciaba mucho y conocía y que desde una posición siempre de que las cosas se pueden hacer mejor, pero respetaba mucho lo que él hacía y que empezó a elaborarse en los años 92, 93. Yo colaboré en él desde el plano cívico, no estaba entonces en la vida política. Después de UCD, yo hice un paréntesis largo, le guardé un cierto luto, largo luto a UCD de 13 años, casi 13 años. Sí apoyé, me lo recordaba alguien de los presentes, la operación reformista, con una cierta nostalgia de lo que había sido una operación de centro, como fue UCD, pero el año 95 sí estuve en las listas como independiente de las listas del Partido Popular, ¿no? Del Ayuntamiento. Celevia luego fue alcaldesa, luego cuando ella se fue al gobierno es cuando yo pasé a la alcaldía del municipio de Málaga, ¿no? En definitiva, lo que trataba de recordar es que en el plan este que se empezó en el 93 y que yo colaboré desde fuera, el 96 me tocó desde dentro apoyarlo. Celia tenía unas ciertas dudas o reticencias sobre un plan estratégico compartido con la sociedad, pero yo no tenía ninguna. Siempre he creído de verdad que la participación de la sociedad civil en las decisiones, en la elaboración y la reflexión conjunta de por dónde pueden ir las ciudades, por dónde pueden ir los territorios, es enormemente enriquecedor y ayuda a que los objetivos luego se consigan mejor. Se creó una fundación, CIEDES de nombre, donde están todas las administraciones, nacional, regional, local, diputación, lidera el ayuntamiento, con los problemas de que tienes que liderar con mucho consenso para que todo eso funcione bien. Estaba también la caja de ahorro importante que había en Málaga, Unicaja, la universidad, el puerto, etcétera, los sindicatos, los empresarios, la Cámara de Comercio. Y el plan establecía, ya desde el 96, una apuesta por la cultura con el argumento de Picasso. Tratábamos de que la gente supiera que Málaga había sido la ciudad natal de Picasso. Eso en Francia
lo sabían poco, ¿eh? Ellos pensaban, y los europeos, de que era francés más bien, ¿no? Y en España tampoco lo sabían mucho, ¿no? Y en Barcelona también lo había un poco interiorizado con el Museo Picasso de Barcelona. La Casa Natal ya fue una iniciativa de la etapa de Pedro Aparicio que nosotros reforzamos con fuerza, y incorporé ya en mi etapa como alcalde un par de colecciones, una muy buena de grabados de Picasso, una de las mejores colecciones que hay de grabados en el mundo, y de Picasso, y otra de dibujos de Picasso, del cuaderno de número 7 de Señorita Zaviñón, que es, sobre todo lo de grabados, permite hacer exposiciones fuera de Málaga, cualquier ciudad del mundo, que los valora mucho, y es una gran publicidad cultural y turística de Málaga, ¿no? Y además, lo que trataba ese plan estratégico de poner acento en cultura con ese tema, en principio modesto, aparentemente, y después en la capacidad tecnológica de la ciudad, que ya tenía entonces un parque tecnológico que yo siempre he pensado que tenía que haberse hecho antes. Empezó el 92, pero los 3 parques primeros de España fueron el Vallés en Barcelona en el 86, también el 86 en Madrid, el de Tres Cantos, y Zamudio en Vizcaya el 86. Y siempre pensé que Málaga, hace años, era yo todavía estudiante en Francia, año 66, y leía un libro de Servan Schreiber, que era director del Express, recordará Álvaro, un semanario de gran prestigio. Servan Schreiber, un hombre muy de centro izquierda en alguna medida, que se llamaba el Défi Américain, el desafío americano. Y él venía a contar cómo en Estados Unidos se estaba produciendo una concentración de talento, de iniciativa empresarial hacia la costa oeste, también la este, pero sobre todo la costa oeste californiana, muy basado en las universidades, como sabido, ¿no? Y él hacía la reflexión qué iban a hacer en Francia, y apuntaba un poco hacia la Costa Azul. De hecho, Sofía Antípolis, que es un gran parque tecnológico en la zona de Antibes, de Niza, yo creo que la respuesta francesa a ese intento, muy modesta, comparado con el desarrollo americano, que se basa en unas universidades de enorme capacidad de innovación, como son las universidades de California, otras más de América también, ¿no? Y yo, desde mi modesta reflexión, decía, bueno, ¿y dónde podía ser en España? Y yo pensaba, chauvinista de mí, pues en Málaga, la costa malagueña, que es mejor que la Costa Azul, ¿no? Me decía, pero es verdad, siempre lo he pensado, y me extrañó mucho que la comunidad autónoma tardara en darse cuenta que en Andalucía no había mejor sitio para hacer un parque tecnológico. Ahora hay 11 o 10, pero un gran parque tecnológico de prestigio que la costa de Málaga. Al final se dieron cuenta con un estudio que encargaron a un consulting, y surgió de la unión, de la acción conjunta de la comunidad y del ayuntamiento. El ayuntamiento puso el suelo y la comunidad puso, con dinero europeo, creo que fue y tal, la urbanización, y tenemos un parque que tiene 600 y pico empresas, casi 17.000 trabajadores. No todos son de TIC, Tecnología de Información y Comunicación, pero muchas de las empresas son, y nosotros colaboramos muy directamente ahí, ¿no? Eso es uno de los puntos que tenemos de fortaleza en tema tecnológico. A partir de ahí, toda una teoría con la universidad, con la capacidad de crear un ecosistema de innovación, que ya en los años de este siglo, en el 2006, se materializa en una marca, la marca Málaga Valley, creada sobre un club de empresas, Club Málaga Valley, empresas que comprometían, que compartían esa forma de pensar, que Málaga podía hacer un espacio español que pudiera ser réplica, una pretensión demasiado ambiciosa, pero en fin, réplica europea al Silicon Valley americano en alguna medida, ¿no? La verdad es que la estrategia de la cultura la hemos ido reforzando. Surgió el Festival de Cine ya en el año 98-99, el Centro de Arte Contemporáneo en el 2003, sobre un antiguo mercado de mayoristas, un edificio muy bonito, racionalista, de Gutiérrez Soto, es un arquitecto que en Madrid tiene alguna cosa como el Ministerio Antiguo del Aire, no sé si recordáis, y alguna cosa más, y que estaba muy en ruinas. Los mercados de mayoristas, cuando se crean los mercas en las grandes ciudades, Mercamálaga y tal, se quedaron sin contenido, y un edificio vacío, si no se utiliza enseguida, se deteriora, se vandaliza, se ocupa inadecuadamente, se llena de basura, es una cosa tremenda. Se rehabilitó y le supimos dar al final el sentido del Centro de Arte Contemporáneo con la gestión, en este caso fue gestión privada, hicimos un concurso de una empresa, gestión cultural, y Fernando Francés, la verdad, alguien me lo recordaba hace un momento, ha sabido dar un impulso importante y consigue traer siempre pues exposiciones muy del top 10 o del top 20, en fin, de los 20 o 30 primeros artistas mundiales contemporáneos, con lo cual solemos estar muy en el momento de la actualidad, ¿no? Eso fue febrero del año 2003. Ese mismo año, en octubre, abría el Museo Picasso, y ahí eso ayudó mucho a la Casa Natal, porque cuando Christine Picasso viene a Málaga en los años 90, aún estaba Aparicio de alcalde en esa etapa antes del 95, recordando una correspondencia que había tenido un intelectual malagueño, comerciante, pero un intelectual auténticamente valioso, Juan Temburi, que quizás era la única persona que en Málaga veía claro que Picasso era un activo para Málaga formidable. Estoy hablando de los años 50 y años 60. Hay que tener visión de futuro para hacerlo en una España
donde Picasso estaba proscrito, además, ¿no?, desde el punto de vista político, cultural, etc. Los catalanes fueron muy hábiles, son siempre muy hábiles, y en los 60 consiguieron el Museo Picasso de Barcelona, pero ahí ayudó mucho Sabarté, como sabéis, que era el secretario de Picasso y que era catalán, ¿no? Y Sabarté no jugó bien con Málaga, porque Juan Temburi le escribía a Picasso y le contestaba a Sabarté, del nombre de Picasso, y la teoría de Sabarté era que Málaga no estaba preparada para la obra de Picasso. Juan Temburi le pedía que en el Museo de Bellas Artes pudiera haber una sala de obra de Picasso, tan simple como eso, una sala como esto, o más chica esta, pero que hubiera unos cuantos cuadros del maestro de arte más importante que tenía el siglo XX, ¿no? Y decía, y le mandaba libros, Sabarté mandaba libros de catálogo de Picasso para que Málaga se fuera empapando y preparándose para la venida de los cuadros, pero no llegaron a tener, ¿no? Christine Picasso, nuera de Picasso, la esposa del hijo mayor de Picasso, de Paul, había oído a Picasso hablar de su cariño con Málaga, de su interés en que Málaga tuviera obra y tal, y ella quiso trasladar eso a la realidad. Sabéis que cuando Picasso muere en el año 1973, la herencia de Picasso es objeto primero de una negociación entre los hijos, está Paul y Christine, su viuda, luego Claude. En el orden sería Marie-Thérèse Walker, por tanto, Maya Picasso después, luego Claude y Paloma, y luego Jacqueline, su viuda, cuando él muere en el año 1973, ¿no? El Estado francés fue el heredero más importante, como sabéis, por los derechos de sucesión, y eso es la base del Museo Picasso de París, que es un museo hoy el más importante que hay en esta materia. Después está Barcelona y luego Málaga, ¿no? Pero ahí estamos muy empatados con Barcelona. Entonces, Christine y Bernard, su hijo, tienen una parte significativa de colección, aunque los otros también la tienen. Y ellos son los que han colaborado con este museo, ellos son los que han querido materializar esa voluntad de Picasso. No tuvo mucha acogida en principio en el ayuntamiento, sí la tuvo la autonomía, y ella escogió el edificio que tenía Bellas Artes, donde Juan Temburi quería que hubiera obra de Picasso, y la hay hoy en cantidad. La verdad es que Juan Temburi hoy, si pudiera volver a la vida, vería cómo su deseo se ha transformado de una manera extraordinaria, gracias a Christine Picasso y gracias a la autonomía, que ella estuvo a la altura del reto, ¿no? Después de ese gran paso, ha habido más: Museo del Patrimonio Municipal, el Museo Carmen Thyssen-Bornemisza, que fue en el año 11 cuando abrió, ahora hemos hecho 5 años, y que surgió también pues, de una colección de pintura española y andaluza que Carmen Thyssen había ido coleccionando, además de la que tiene en Madrid, como sabéis, complementaria de la del Barón Thyssen, que está en el Museo Thyssen, y que por su personalidad de la colección, su formación y su, currículum de la colección, podía formar efectivamente la génesis de un museo, y es lo que hemos hecho en un edificio histórico. Málaga no tiene edificios tantos del siglo XVI como vosotros, y de siglos de esa época, pero en fin, tenemos allí un palacete interesante en la calle Compañía, Palacio Villalón, con un artesonado mudéjar interesante, y lo rehabilitamos, etcétera, y hoy es un museo que interesa mucho, ¿no? Se han hecho más cosas, han coincidido iniciativas privadas de coleccionistas que, enamorados de Málaga y de la fuerza cultural de Málaga, han llevado allí su colección e inclusive sostienen el museo, como Gonzalo Fernández Prieto, un coleccionista madrileño que ha vivido muchos años en Londres, en Reino Unido, y tiene una colección de cristal y de vidrio y de arte decorativa muy bonita, un enamorado de la loza vidriada que se hacía en Málaga en la época nazarí, y en una zona donde hay muchos hornos de cerámica. El siglo XVIII es esa zona, la edificación, pero las hornos de cerámica son de la etapa nazarí, pues ha construido un museo muy interesante a visitar también. Y luego de los más importantes también estaría la mención que hacía generosamente Álvaro del Pompidou y del Museo de Arte Ruso, que son la primera vez que sale el Pompidou de Francia y la primera vez que sale el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo de Rusia, ¿no? El Pompidou tiene más proyectos y son de gran altura. Él está en negociación con Shanghái, nada menos, y con Seúl, que son dos ciudades muy potentes, dos grandes metrópolis, que la experiencia de Málaga no tiene que ser igual, será diferente, pues le va a servir en todo el proceso de crear esa presencia fuera. Eso surge por dos razones. Por mi parte, yo tuve noticias por la prensa de que los museos franceses, y casi al mismo tiempo los museos rusos de San Petersburgo, estaban actuando, planteando proyectos fuera de Francia, fuera de París. El Louvre, como sabéis, tiene uno cerca de Lille, una ciudad de una antigua zona carbonífera e industrial que estaba en declive, y el Pompidou lo montó en Metz, que es la Lorena, que es una zona también industrial. Trataba el gobierno francés, a través de esas grandes instituciones culturales que tiene, de compensar el declive industrial con la acción cultural. Eso es una idea muy interesante.
y que es bueno recordar y es bueno tener en cuenta. La cultura no solamente es un elemento de cohesión social, como de prestigio por la ciudad, de autoestima, sino también de dinamización económica, muy importante. Y vosotros lo sabéis bien, querida alcaldesa, y trabajáis inteligentemente en ese sentido, también, ¿no? Creo yo. Y es lo que un poco tratamos en Málaga de hacer. Lo hacemos con este esquema que tenemos. Ahora está por abrir el Museo de Bellas Artes y Arqueológico, que se desplazó del edificio antiguo que tenía, que hoy es el Picasso, como acabo de decir, y está en un edificio muy bonito del siglo XVIII, la Aduana, donde está Bellas Artes, que es una colección creada en el XIX por la Academia de Bellas Artes de Málaga, fundamentalmente, pero también algunos cuadros del Prado, suele pasar en los museos provinciales de Bellas Artes, y Arqueología, que Málaga es una provincia de riqueza arqueológica muy potente. No olvidéis que hay Málaga como ciudad la crean los fenicios en 2800, hace 2800 años, 800 antes de Cristo, ¿no? Después ya vienen los romanos, etcétera. Pero antes de los fenicios hay poblamiento y presencia ibérica, y hay neolítico y de la etapa de bronce, del hierro, etcétera. En fin, todo esto está presente en Málaga y su entorno de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces teníamos proyectos de que hubiera un museo arqueológico independiente del Bellas Artes, no ha podido ser, pero el edificio es grande y yo creo que pueden convivir bien esas dos ramas del Museo de Málaga en Bellas Artes y Arqueología, y eso queda por abrir. Hay más proyectos, no voy a extenderme en ello. Lo que tratamos en definitiva con la línea estratégica de cultura es, además de fomentar el turismo, somos la ciudad que más crece en turismo de ciudad, valga la redundancia, en los últimos 10 años, un 137%, que es casi el doble de lo que ha crecido Barcelona. Barcelona está por delante de nosotros en cifras absolutas, como es natural, ¿no? Pero en crecimiento vamos por delante. Y al mismo tiempo lo que tratamos con la cultura y los elementos de cohesión social, acercando hoy los museos, como sabéis, son herramientas muy vivas, hay secciones pedagógicas, los niños entran en los museos y lo viven, tienen participación activa, no es la visita simplemente como antes hacía, viendo y disfrutando las obras, algo más que eso, ¿no? Pero además, lo que creemos firmemente que la línea de cultura nos ayuda mucho a potenciar la línea de la ciudad tecnológica, la ciudad innovadora, la ciudad Smart City, que decía la alcaldesa. Esa ciudad que en alguna medida hace muchos años, leyendo Cervantes Escribe, yo soñaba que podía Málaga tener vocación de captar ese talento, donde coincide que tenemos un clima agradable, un paisaje bonito, unos servicios en la ciudad y en el entorno de la costa que al ser turísticos, pues tiene, por ejemplo, una concentración de campos de golf muy potente, colegios internacionales, a nivel, digo, de enseñanza secundaria, que te cubre liceo francés, colegio alemán, colegios británicos varios, finlandés, sueco, etcétera. Te da una oferta que a la hora de que una empresa decida instalarse allí, dice, hombre, los directivos de la empresa que son de tal o cual nacionalidad pueden tener una oferta educativa interesante para ello. Eso lo hemos tenido como una baza siempre, como un activo a utilizar bien, ¿no? Y poder tener una oferta en materia de servicios culturales, servicios deportivos, ciudad también con espacios ambientales de calidad, como el Jardín de la Concepción, que recordaba Álvaro, una colección privada cuando fue por allí, Consejo de Europa y tal, efectivamente, jardín tropical o subtropical, el mejor de Europa, por razones de clima, lógicamente, de Málaga, y porque lo crearon unas familias del mundo empresarial del siglo XIX, que fue un siglo muy brillante en la economía de Málaga. Competíamos con Barcelona en textil, competíamos con el País Vasco en siderurgia, etcétera, y esa etapa pues tuvo su reflejo en ese jardín y una colección, por cierto, de arqueología, que era el Museo Loringiano, que era el mejor museo privado, yo creo, de Europa en aquel momento de arqueología, ¿no? La mayor parte de los bronces romanos que hay, llama bronces a las leyes romanas grabadas en bronce, la ley Flavia Malacitana, por ejemplo, que está en el Museo Arqueológico Nacional, todas vienen de la colección privada que Jorge Loring fue capaz de tener a lo largo del siglo XIX, en la segunda mitad del XIX. Bien, lo que quería decir es que, en definitiva, la oferta de todos estos servicios ambientales, jardines, tener una buena gastronomía también, vosotros tampoco estáis mal en ese tema, gastronomía, servicios comerciales, el encanto de las playas, el haber recuperado el espacio puerto-ciudad, que creo que se ha hecho ahí una buena operación ciudadana y tal, el centro histórico, los espacios de edificios que también tenemos, insisto, sin tantos siglos de historia en los mismos, pero que son interesantes, el Teatro Romano está bien, y el Alcazaba también, la Catedral también, etcétera. Todo eso te convierte en una ciudad capaz, efectivamente, de atraer talento y de retener talento. Esa es la línea de la Málaga de la innovación, ¿no? La línea de empresas que cada vez más se dan cuenta que vivir en Málaga es más barato y más grato que vivir en Londres, más barato y más barato que vivir en Berlín, no digamos si me voy a los países del norte, y que tienen unas comunicaciones muy buenas. Tenemos un gran activo que es el aeropuerto, un aeropuerto que ha tenido
sobre todo una razón de ser muy turística, pero que nosotros queremos con habilidad utilizarlo para potenciar la ciudad, evidentemente, para que la ciudad sea capaz de convertirse en un espacio donde vía internet tú puedes hoy trabajar en cualquier espacio del mundo, desde cualquier rincón donde esté, sea Málaga, sea Segovia, donde sea, y luego tienes la posibilidad de que tus clientes, si quieren ver los productos de software que tú haces o quieren ver cómo están haciendo respuesta a tal programa en alguna de las empresas que preparan allí programas de software, sea Oracle, sea Ericsson, Accenture, etcétera, pueden venir con prontitud, con rapidez y estar en una ciudad agradable, acogedora y que da unos servicios de los cuales nos podamos sentir orgullosos. Esas son las dos estrategias fundamentales para generar empleo, para satisfacer las necesidades. Pero nos quedan muchas cosas por hacer. Yo he hablado de pasada, de inclusión social, inclusión de la inmigración. No tenemos un porcentaje muy alto de inmigración, estamos en un 10%. Sé que hay municipios en España con un 20% de población de inmigrantes o más. Ahí es más difícil, evidentemente, pero en fin, tratamos y hemos conseguido que haya ahí una buena integración en ese sentido y vamos en esa dirección trabajando lo mejor que podemos. Hacemos cooperación con Marruecos, sobre todo con las ciudades del norte de Marruecos. Creemos profundamente en la cooperación, debe ser una tarea de todos, del gobierno, de Europa, por supuesto, del gobierno central, de la autonomía, de los municipios. Creemos mucho en la cooperación de ciudades, en la colaboración de ciudades, en la red de ciudades, no solamente dentro de Europa, sino desde Europa hacia otros continentes, con un sentido práctico, con un sentido de colaboración, de funcionario, de asesoramiento técnico, una cosa que sea barata, pero que sea eficaz. No muchos viajes de políticos. Yo en esos temas de los hermanamientos y de las cooperaciones, lo mínimo, porque la gente, eso hay que ser muy cuidadoso, creo que nos mira, y con razón, la transparencia está para algo, nos mira con lupa lo que hagamos, y yo siempre digo a mis concejales que actuemos en política, y creo que lo tratamos de conseguir, como si la gente nos estuviera oyendo y viendo cada día, cada cosa que hacemos, ¿no?, para funcionar de una manera correcta, ¿no? Y la transparencia, que hoy está tan de actualidad, va en esa dirección, justamente, es facilitar al ciudadano el conocimiento y el control de lo que se hace, ¿no? Y una de las cosas que el ciudadano yo creo que percibe es que seamos austeros en el tema de viaje, eficaces a la hora de hacer lo que sea necesario. Con mucho gusto he venido aquí, además un viaje invitado por la Fundación, no le costaba al Ayuntamiento, si me permite, no había problema, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que, aparte de la broma, que en estos temas de la cooperación tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? De una manera que la gente note la utilidad. Y la cooperación luego de sociedad, de profesionales y de empresas, entre empresarios, eso es muy importante. Yo alguna vez, contacto, un viaje hice a Marruecos con la Cámara Española de Comercio en Tánger y la de Casablanca, me daba cuenta que las empresas, por ejemplo, andaluzas, y estamos al lado de Marruecos, están menos presentes allí que los catalanes o los valencianos, son más emprendedores, esa es la realidad. Al final nos medimos y nos comparamos en esas cosas, y uno de los problemas de Andalucía que tenemos, y por eso estamos en retraso en relación a otras zonas de España, es que no estamos educados en el emprendimiento tan positivamente como en otras zonas españolas. Eso es el elemento clave que tenemos por delante. Y queridos amigos, yo terminaría un poco donde empecé. Creo que hay retos apasionantes, difíciles en el panorama europeo. Cuando es difícil es precisamente más apasionante, con interrogantes, porque todavía nos falta definir bien cómo podemos, si se mantiene la política de ajuste, al mismo tiempo ir haciendo ciertas concesiones al estímulo económico desde la administración pública. ¿Cómo se puede hacer eso sin asfixiar, sin frenar la iniciativa privada, que es la fundamental, la generación de empleo? Y cómo podemos ir actuando en materia de educación, que es el gran reto para mí que tiene hoy España, uno de los más importantes, para poder ser un país que ofrezca efectivamente a su gente joven, a sus niños, un panorama de igualdad auténtica, porque no hay mayor desigualdad social que la desigualdad que se deriva de oportunidades educativas. Cuando hay gente que puede permitirse o tiene la suerte de estar en el sistema educativo público y funciona bien, o se permite un sistema educativo privado que funcione bien, y otros, sin embargo, pues por las razones que sea, se quedan parados por el fracaso escolar, no terminan la secundaria. Siempre me viene a la memoria el recuerdo de un matrimonio joven, de chico y chica de poco más de 20 años, que en estos recorridos que uno hace por las calles de la ciudad, me pedían empleo. Yo siempre les pregunto, ¿qué has estudiado y qué has hecho antes? ¿Qué hacías antes de estar en paro? ¿Y qué has estudiado? Y estos dos chicos y chicas no habían hecho la secundaria, no la habían terminado. Tenían su explicación, decían, no, es que mi padre murió, tal. Había algún problema, pero es que la sociedad tiene que ser capaz de dar respuesta al problema subjetivo que sea, el que fuere. No podemos ser insensibles, tenemos que conocer en los colegios esos temas, tenemos que crear mecanismos de apoyo dentro de los colegios de los profesores a los alumnos que lo necesiten, tenemos que crear mecanismos
A mí me interesan mucho las experiencias innovadoras en educación y sé de algunos casos que hay, una fundación ligada a la diócesis que trabaja y algunos colegios públicos que hacen iniciativas en ese sentido y colegios privados que sus alumnos ayudan también a chicos que es secundaria, que es el momento clave y difícil de la educación, a no quedarse atrás, ¿no? Cómo dar esa respuesta, cómo poder, por ejemplo, que los alumnos de secundaria, de los cursos últimos, estén interesándose por los alumnos de primaria, los primeros que llegan, de primero y secundaria, tengan como el apoyo de alumno de cuarto o de alumno de bachiller, inclusive, si el colegio tiene todo, para crear una especie, como digamos, de tutores dentro de los propios alumnos. La experiencia que me he contado no solamente es buena para el que recibe el apoyo, sino para el que lo da, que le responsabiliza mucho y le estimula enormemente a ser una persona responsable el día de mañana. Valores de responsabilidad, valores de esfuerzo, valores de colaboración, de trabajo en equipo, es fundamental, queridos amigos. Creo que ahí hemos perdido un poco tiempo, algo de tiempo en estos años. No todo se ha hecho mal, ni mucho menos. Hay cosas magníficas realizadas. Y yo cuando veo las estadísticas, por ejemplo, del informe PISA, cierta envidia de Castilla, vosotros estáis en Castilla, porque tenéis buenos indicadores, y de Rioja y de Cantabria, y me gustaría que en nuestra región tuviéramos también el 5, o más de 5, que es uno de los buenos números que hay en esos indicadores, y que el fracaso sea menor, lógicamente, ¿no? Y haré todo lo posible en lo que estemos. Pero echo de menos, y pongo este ejemplo, que la primaria, por ejemplo, podía haber sido transferida a los municipios. Es un tema de debate, no más allá. La primaria es la etapa, por ejemplo, que Finlandia, en su gran reforma educativa, puso el acento en tener los mejores alumnos de sus universidades que tuvieran vocación, o procurar que tuvieran vocación para la enseñanza, y fundamentalmente a los alumnos de justo comienzo de la primaria, de 6 años, comienzos en que está el alumno empezando a abrir la mente al conocimiento, a aprender, y tener ahí profesores de matemáticas, de física, de filosofía, de geografía, claro, prestigiando la labor de la docencia de esos años, porque esa gente ha entendido inteligentemente que ahí se está jugando el futuro del país. Si tú cuidas a tu gente de mañana, en el momento en que tienen que efectivamente valorar lo que es aprender, enamorarse de aprender, enamorarse de estudiar, enamorarse de leer y de amar el arte y de amar la música y de saber música y de cantar, tantas cosas que los niños de esa edad empiezan a descubrir y a valorar. Eso hay que hacerlo. Ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacerlo? Sin herir a los que están en las escuelas de magisterio o pedagogía. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir ir mejorando un sistema que tenemos sin tirar por la borda? No lo puedes tirar, tienes que aprovechar lo que tienes, pero ir metiendo esos nuevos elementos es uno de los temas más difíciles que tenemos por delante y donde yo creo que los ayuntamientos también podemos colaborar para tener desde España una contribución más eficaz a esa Europa ideal, esa Europa de la cual nos podamos sentir orgullosos plenamente y donde la ciudadanía diga, sí, soy ciudadano de Europa, con orgullo, con pasión, con la cara bien alta, porque no haya un espacio mejor en el mundo de avance, de innovación, de progreso, de creación de empleo y sobre todo de respeto a libertades, de derechos humanos, de acogida de los que necesitan apoyo, que tenga una visión clara del papel en el mundo, en fin, esa Europa que tenemos que conseguir entre todos y que algún día iremos encontrando esos líderes europeos, difíciles, porque hay los celos normales, los países que pueden dar los líderes tienen que mirar, que no se miren con desconfianza desde los países más pequeños o más débiles, digamos, tema complejo, pero vale la pena luchar por ello, luchar por reforzar el nivel local, sería un poco el resumen de lo que yo he tratado de deciros, queridos amigos, para reforzar mejor el papel de Europa, aquí mismo en Europa y en el mundo. Muchas gracias, queridos amigos.